porque no sé si está en el prezi que les compartimos en el aula. Cuando trabajamos con infinitos, ¿sí? Y hay alguna constante, ¿sí? Dando vuelta, por ejemplo, como nos pasó recién, yo a un más infinito le sumo algo, sigue siendo más infinito cuando K es constante, ¿sí? Siempre que K sea una constante, K una constante, ¿sí? Lo mismo con el menos infinito, sumar o restar una constante no genera modificaciones, y cuando sumo infinitos positivos me da más infinito, y cuando resto infinito, o sea, si tengo menos infinito va a dar menos infinito, ¿está? Esto para que lo tengan como observación, está en un PDF de una teoría que estaba armada antes. Vamos a empezar a trabajar el 0 sobre 0, ¿sí? De estas dos indeterminaciones, la primera, 0 sobre 0. Y se dan situaciones como esta, fíjense, a veces me pongo a calcular el límite, como en este caso, ¿sí? Acá está el 2 que me pedían resolver antes, y tengo 1 más x al cuadrado menos 1 sobre x cuando x tiende a 0. Y fíjense, lo hacemos rápido, ahora nos vamos a una hojita para calcularlo, pero si yo reemplazo por 0, me queda 1 más 0 al cuadrado, 1 más 0, 1 al cuadrado 1, menos 1, 0. Esto tiende a 0, ¿sí? Todo esto tiende a 0. Sobre un denominador que tiende a 0. Y aparece la indeterminación 0 sobre 0. Las indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 se salvan siempre con trabajo algebraico. ¿Está bien? Siempre se salvan con trabajo algebraico. Y entonces lo vamos a hacer. Nos vamos a ir a una hojita. Yo voy a copiar el ejercicio 2. Y siempre lo que vamos a hacer es trabajar algebraicamente sobre el numerador y el denominador. El límite, cuando x tiende a 0, teníamos de 1 más x al cuadrado menos 1 sobre x. Y dijimos entonces que había un 0 sobre 0, ¿no? Todo el numerador tendía a 0, todo el denominador tendía a 0 y aparecía esta indeterminación, 0 sobre 0, que la salvamos algebraicamente. En este caso, no es que hay una forma, un trabajo algebraico, depende del límite. En este caso, por ejemplo, nos convendría abrir este cuadrado, ¿sí? En un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era el cuadrado de un binomio? El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿no? O sea, nos quedaría 1 más 2 por 1 por x, o sea, 2x más x al cuadrado, ¿sí? Esto es lo que está entre paréntesis. Menos 1, todo esto sobre x. ¿Bien? ¿Me siguieron con esto? Abrí este cuadrado de binomio. Ahora, ¿qué pasa? 1 menos 1 los puedo cancelar, ¿sí? Y me va a quedar 2x más x cuadrado sobre x. Que ustedes vieron seguramente en operaciones con límites que yo a esta x la puedo distribuir, ¿sí? Y puedo pensar en el límite, cuando x tiende a 0, de 2x sobre x más, bueno, lo estoy haciendo, a ver, voy a hacer un paso más. Vamos a pensar primero en el denominador que distribuyo, ¿sí? Y sin distribuir el límite, digamos, sin pensar en el límite de la suma. También solamente voy a este denominador distribuirlo en esta suma que me quedó. Eso algebraicamente lo podemos hacer porque la división es distributiva, el divisor lo puedo distribuir en la suma. Y ahora pienso en el límite de una suma y tranquilamente podemos pensar en la suma de cada uno, en calcularle el límite a cada uno de los términos, ¿sí? Entonces, voy a hacer el límite cuando x tiende a 0 de 2x sobre x más el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre x. Y acá, en cada uno de estos límites, yo puedo simplificar, ¿no? Porque yo puedo simplificar esta x con esta x,
y me queda el límite de una constante. El límite cuando x tiende a 0 de 2, no, cuando x tiende a 0 de una constante 2. Y por otro lado, puedo simplificar acá este cuadrado. Si tengo x al cuadrado sobre x, me queda el límite cuando x tiende a 0 de x. Y salvé la indeterminación, o sea, se fue la indeterminación con un trabajito algebraico simplificando acá. Este primer límite tiende a la constante 2 y el segundo límite tiende a 0. Por lo tanto, este límite me da 2, ¿sí? Y salvé la indeterminación 0 sobre 0. Ahora, hay otro tipo de indeterminaciones que salvamos con otro tipo de, este mismo tipo de indeterminaciones lo podemos salvar con otros trabajos algebraicos. Vamos con el 3, ¿sí? Que es el que está abajo. Fíjense si yo reemplazo por 2, a ver, lo voy a escribir así, después no lo hago 2 veces. Lo voy a pasar acá al ejercicio. El límite, cuando x tiende a 2, de x cuadrado menos x menos 2 sobre x cuadrado más x menos 6. Vamos a pensar en a qué tiende el numerador y a qué tiende el denominador. En el numerador tenemos 2 al cuadrado 4, este término tiende a 4, menos 2, todo este numerador tiende a 0. Y en el denominador reemplazo y me queda 2 al cuadrado 4, más 2, 6, menos 6, 0. Entonces tengo un denominador que tiende a 0. ¿Está? Aparece de nuevo una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer para salvarla? No estamos en el mismo caso que antes. Antes fue desarrollar un cuadrado de binomio. En ¿Podemos sacar este, factor común, profe? si yo saco factor común, ¿qué sacaría factor común? La X. Y, pero fíjate el último término, no tiene x. No podría sacar x factor común porque me queda 2 sobre x. Ah, porque en ejercicio yo me acuerdo que hacíamos así a veces y nos Ah, quedaban. está bien, sí. Más adelante, cuando tenemos infinito sobre infinito, también lo podemos hacer así. Pero no, también no. Cuando tengamos infinito sobre infinito, sí lo podemos hacer así. Si vos ahora haces eso en un 0 sobre 0, te lo voy a tratar de explicar rápido, sin confundir, pero si vos fíjate, sacás x cuadrado y te queda 1 menos x, no, menos 1 sobre x, ¿no? Sacás el x cuadrado factor común acá arriba, ¿no? Te va a quedar 1 sobre x y menos 2 sobre x cuadrado, ¿está? Fíjate, vas a poder simplificar con el cuadrado de abajo, pero este te va a tender a 1, pero esto tiende a 0, y todo esto te va a tender a infinito. No te sirve en el 0 sobre 0. Ah, bien, Fe. Ah, no, 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 para, porque esto no te tiende a 0. A ver, dame un segundo. No, 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 porque no tenemos x tendiendo a 0, tenemos x tendiendo a 2. A ver, dame un segundo. No lo había pensado en el 0 sobre 0. Yo acá tengo x tendiendo a 2. Y entonces tengo 1. Ujú. Acá me queda un medio y acá me queda menos un medio también. Se van estos dos y acá me queda un 1. Y cancelo y me queda un 1. Ah, sirve igual. No lo había usado para el 0 sobre 0 yo. A ver, a mí me gusta más pensar en el trabajo algebraico. Tengo miedo de usarlo y que haya alguna contradicción, porque no lo usé para el 0 sobre 0 nunca. Siempre lo usé para el infinito sobre infinito. ¿Sí? Déjame pensarlo, Sí, por si no hay alguna no hay problema. contradicción matemática en esto, porque siempre lo usé a ese mecanismo. Fíjate que lo vamos a ver después. Mira, no te siento bien. Acá.
¿Ves? Lo vamos a hacer para el infinito sobre infinito. Tengo miedo de generalizarlo por tu propuesta y que haya algún defecto, no estemos cumpliendo con algo matemático. Lo voy a pensar, ¿sabes? Y si Sí, está sí, bien, profe, no hay la ningún clase que problema. viene te lo digo. Sí, Siempre sí, lo profe, hice gracias. con trabajo algebraico. Bien, yo lo uso a eso, ¿sí? A esa reglita para el infinito sobre infinito. En cero sobre cero, bien, me lo voy a anotar, ¿está bien? Y lo voy a pensar. Si no tiene alguna contradicción, que en este momento no me la acuerdo, ¿está? Por las dudas. Eh, entonces, recuerden esto, que trabajamos algebraicamente. ¿Y cómo es el trabajo algebraico en este caso? Es factorizando, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar las raíces con la resolvente, ¿sí? Acá lo que yo voy a hacer es factorizar polinomios, ¿sí? Factorizo polinomios. Y con la resolvente, ¿sí? Con la fórmula resolvente, voy a encontrar las raíces. Yo ahora por una cuestión de tiempo, para avanzar un poquitito, las raíces se las voy a dar yo, pero ustedes deberían encontrarlas, ¿sí? Las raíces del primer polinomio son menos 1 y 2, ¿sí? Las raíces de este primer polinomio son menos 1 y 2. Entonces, si yo encuentro, ¿sí? Cuando yo quiera resolver x cuadrado menos x menos 2, ¿sí? Para buscar las raíces, ¿sí? Para hallar las raíces, voy a resolver esta ecuación con la fórmula resolvente. Y voy a obtener entonces, ¿sí? Esto con la fórmula resolvente. Y voy a obtener que las raíces son menos 1 y 2. ¿Está? Y del que está abajo, las raíces son, yo ya las calculé, son 2 y menos 3. ¿Está bien? Ustedes esto lo harían con la fórmula resolvente, factorizando polinomios como conocen de introducción a la matemática. Si yo sé que las raíces en el de arriba, en el del numerador, son menos 1 y 2, ¿cómo queda factorizado el polinomio? X cuadrado menos X menos 2. Supongamos que aplicamos la fórmula resolvente y encontramos los dos valores que son raíces del polinomio. ¿Se acuerdan cómo se factoriza? Quedaría X más uno, profe, porque el signo... Bien, o sea, va X menos 1, o sea, me queda X más 1. ¿Está bien? X más 1. Y después, el otro factor sería X. Menos 2. Perfecto. Acuérdense que acá adelante siempre, siempre va el coeficiente principal, que en este caso es un 1, ¿sí? Pero si acá hubiese un 3, yo acá donde puse ese 1, que no hace falta, va el 3, coeficiente principal. Yo lo voy a escribir así como en amarillito acá, que no nos va a servir para nada. Pero acuérdense que hay que ponerlo. Y abajo vamos a factorizar también con la misma idea. Tenemos x menos 2, ¿sí? X menos la raíz, la primera raíz, esta que está acá, y x menos menos 3, ¿sí? Es x menos la raíz, ¿de acuerdo? Como es x menos menos 3, resulta x más 3. Y tenemos también acá este factorcito 1, que, que es el coeficiente principal este que está acá, que no se escribe. Una vez que factoricé, ¿sí? Una vez que factoricé, lo que voy a poder hacer es simplificar.
¿Tá? Simplifico. ¿Por qué? Porque encuentro en el denominador y en el numerador factores iguales. Factorizo arriba, factorizo abajo, puedo simplificar la expresión. ¿Está? ¿Cómo queda mi límite ahora? Es el límite cuando x tiende a 2 de x más 1 sobre x más 3. Y entonces, ¿qué pasa? Arriba tiende a 2 más 1, la constante 3, y abajo a 2 más 3, la constante es 5. Y entonces, este límite tiende a 3/5. ¿Está bien? ¿Ven cómo salvamos la indeterminación? Con un trabajo algebraico, ¿sí? Distinto al de arriba. En este caso fue factorizar. En el Profe, siguiente, y con la profe Erika, porque yo cursé con Leticia y Erika, pero no terminé de ver las últimas unidades. sí, Eh, y quizás lo hicimos así y yo me confundí. factorizando. Claro. Sí, sí, yo no, lo voy a pensar a lo que vos me propones y quiero justificarte por qué no se podría usar acá. No tengo ahora presente cómo justificártelo. Y si se puede usar, te lo voy a asegurar. ¿Está? No lo quiero dar como ejemplo acá, porque en el 0/0, en general, uno lo que hace es un trabajo algebraico para salvar la indeterminación. ¿Sí? Entonces, como no lo tengo presente en este momento, no te quiero dar una seguridad ni por sí ni por no, sin justificativos. Lo voy a Claro. pensar, voy a buscar por qué podrías hacerlo así o por qué no, y te lo justifico la clase que viene. ¿Está bien? Igualmente, profe, me resulta más fácil así ahora que lo veo. Sí, sí, sí. Eh, Y para otro lado. bueno, eh, ahora vamos con el siguiente, que vamos a hacer un trabajo algebraico distinto al que hicimos en el 2 y en el 3. Otro trabajo algebraico, que es sacar factor común, como decíamos, pero en este caso vos ves claramente que se puede sacar factor común, ¿sí? Claramente esto es un 0/0, ¿no? Porque tengo x en todo lado y x tiende a 0. 0/0. Lo voy a escribir, así directamente escribo acá donde está el ejercicio. Este es el 4 y es el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más x sobre x cubo más 2x. Bien, fíjense que entonces, como decíamos antes, el numerador tiende a 0 porque cada término tiende a 0 y el denominador tiende a 0 porque cada término tiende a 0. Y volvemos a estar en presencia de un 0/0. Ahora, acá, como me proponías vos antes, sacar factor común sí me convence. ¿Por qué? Porque todos los términos tienen x, ¿sí? Es un trabajo algebraico que nosotros hacemos por fuera de los límites, ¿sí? Poder sacar factor común x en este límite, perdón, en esta expresión, ¿sí? Sabiendo que ninguna me queda sobre 0. Entonces me va a quedar, si yo saco x factor común, me queda x en este término y 1 en el otro término, ¿no? X de acá, y saco una x de acá, me queda un 1, saco una x de acá y me queda una x, porque tengo x cuadrado. Es esa x que saqué factor común. Y en el denominador también voy a sacar x factor común, porque tengo una acá y la tengo al cubo acá. Entonces voy a sacar x y me va a quedar x cuadrado en el primer término y me va a quedar un 2 en el segundo término. Voy a simplificar estas dos x, ¿sí? Y va a resultar que mi límite, ¿sí? Una vez simplificada esas dos x, es el límite cuando x tiende a 0 de x más 1 sobre x cuadrado más 2. Cuando x tiende a 0, este numerador tiende a 1, ¿no? Este tiende a 0 y este tiende a 1, todo el numerador tiende a 1. Y en el denominador, este tiende a 0 y este tiende a 2,
todo esto tiende a 2. Y entonces este límite es 1/2. Y salvé la indeterminación 0/0. ¿Bien? Bueno, estos tres son los que yo elegí de las indeterminadas, los que en realidad están elegidos en una teoría anterior y me parecieron bien, de los que son de la forma 0/0. ¿Sí? Siempre con trabajo algebraico. Acá hay un par más. Estos también están buenos, que son 0/0. Voy a hacer esto. Me voy a llevar, así no hay tantos slides. Estos están buenos, los vamos a trabajar también. Son otro tipo de indeterminaciones del tipo 0/0. Voy a hacer el 14. Después el 15 se los dejo a ustedes. Que es cuando aparecen estas raíces. Entonces, uno dice, bueno, sí, a ver, lo voy a escribir, como les dije antes, para no repetir. Me queda el límite cuando x tiende a 3, ¿no? No, a 4. De raíz de x menos 2, raíz de x menos 2, sobre x menos 4. 4. Bien, yo acá voy a tener un 0/0, ¿sí? Lo vamos a calcular. Cuando x tiende a 4, acá la raíz es raíz de 4, que es 2, ¿no? Que es 2. Entonces, 2 menos 2 me va a dar 0. Y en el denominador claramente es 0. Entonces voy a tener un 0/0. Ahora, ¿cómo salvo esta indeterminación? Porque, a ver, ni puedo factorizar, ni puedo, no puedo factorizar, no puedo sacar factor común, no puedo desplegar ningún cuadrado de binomio. Entonces, lo que se hace acá, como aparece esta raíz, y siempre que aparezca una raíz, va a ser multiplicar por lo que llamamos el conjugado. En realidad es el binomio que está sumando los mismos términos, ¿sí? Si yo acá tengo raíz de x, esperen porque puse la raíz muy larga, raíz de x menos 2, ¿sí? Voy a multiplicar por raíz de x más 2. Y para que sea algo, yo no puedo agregar ese raíz de x más 2 porque se me ocurre, ¿está? Entonces lo que voy a hacer es agregar raíz de x más 2 sobre raíz de x más 2, ¿sí? A toda mi expresión. ¿Por qué? Todo esto, ¿sí? Todo esto acá es un 1, ¿sí? Porque estoy haciendo como si fuese un 3/3, 4/4. Esto es un 1. Y multiplicar por 1, ¿sí? Estoy multiplicando por 1. Y multiplicar por 1 no me modifica la expresión. Estoy agregando un factor que no modifica a la expresión original, ¿sí? Porque es un 1 disfrazado de raíz de x más 2 sobre raíz de x más 2. ¿Y qué me permite este factor? Que cuando yo multiplique el numerador por numerador, los dos de arriba, se vaya la raíz, ¿sí? Ustedes pueden hacer distributiva en esto o acordarse de la diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan? Cuando yo hacía a más b por a menos b, se llamaba diferencia de cuadrado. Me quedaba a cuadrado más b cuadrado. ¿Está bien? Era diferencia, o sea, menos b cuadrado, no más. Menos b cuadrado, ¿está? Menos b cuadrado. Ahí está. Ese era uno de los casos de factorización en introducción a la matemática o, bueno, en algún momento que hayan trabajado. Es un caso de factorización. Entonces, no me pongo a hacer la distributiva, yo voy a usar esto. Si no se acuerdan, hacen distributiva término a término. Me va a quedar, entonces, el límite, cuando x tiende a 4, de el de arriba por el de arriba. A ver, voy a hacer un paso más para ser clara. Voy a hacer x menos 2, raíz de x menos 2 por raíz de x más 2. ¿Está? Eso es lo que voy a hacer. Y ahí voy a utilizar esto de la diferencia de cuadrado. Y abajo me va a quedar el x menos 4 sobre, por
raíz de x más 2, ¿sí? Así se multiplican las fracciones, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Y entonces, ahora, sí, es cuando uso esto que está en rosa, y digo, me va a dar raíz de x al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿sí? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, sobre lo que tengo en el denominador. No importa lo que tengo en el denominador, lo escribo igual. Es x menos 4 sobre raíz de x más 2, ¿sí? Y ahora, cuando yo simplifique, cancele en realidad la raíz con el cuadrado, acá aparece una x, ¿sí? Una x y se fue esa raíz que yo tenía en el numerador y resulta el límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 sobre, y va a aparecer el x menos 4 abajo por la raíz de x menos 2. ¿Qué pasó en este caso? Este x menos 4 aparece arriba, ¿sí? Y abajo como factor. Entonces los puedo simplificar. Y mi límite va a quedar límite cuando x tienda a 4 de 1, porque arriba simplifiqué todo lo que había, 1 sobre, no, x menos 4 lo simplifiqué también. Bueno, raíz de x menos 2. ¿Está? Y ahora sí puedo calcular ese límite y ver a dónde tiende. Arriba tengo la constante 1, tengo 1, o sea, va a tender a 1 porque es constante. Raíz de x tiende a 2, perdón, raíz de 4 tiende a 2, menos 2, todo esto tiende a 0. Y ahora voy a tener que estudiar a qué signo de 0, pero es más 2, perdón, me fui, era más 2. Mejor, así no nos complica con el análisis de signos. Ahí está, esto tiende a 2, o sea que 2 más 2 es 4, resulta un cuarto. Y terminó mi ejercicio. Salvé Profe, en el la 0. parte de arriba quedó el menos. Sí, gracias, ahí está. Perfecto, era más 2. Mucho mejor así, es más sencillo el cálculo. Entonces nos quedó un cuarto, ¿sí? Y salvamos el 0 sobre 0 con otro trabajo algebraico, ¿está? Multiplicando, o sea, creando este factor 1, que cancela, me ayuda a cancelar esa raíz y avanzar con el cálculo del límite. Bueno, vamos a llegar hasta acá, porque vimos un montón de cosas. Nos va a quedar para la semana que viene empezar con estas indeterminaciones del tipo infinito y sobre infinito y un par más de indeterminaciones que vamos a trabajar. No sé si seguirán con Jessie el lunes con esto o si lo retomamos en práctica el miércoles. Ahora lo voy a hablar con ella. ¿Sí? Pero bueno, intenten seguir, si, tienen bastante para trabajar. Hicimos muchos acá, pero bueno, tienen para seguir trabajando algunos que nos hayan quedado, que no sé si son muchos. Profe, Eh, perdón que interrumpa, pero si sí. mal no entendí, la profe dijo que la semana que viene no había clases por las mesas. ¿Puede Ay, ser? tienen razón. No hay clase por las mesas. Qué macana. Bueno, entonces, no vamos a dar clase la semana que viene. No sé si ustedes, ella me dijo que ustedes estaban con mesas, entonces como están con exámenes, por ahí era preferible hacer una clase cuando ustedes, una clase más cuando no estén en mesa. Quizá la semana anterior al parcial, para que no pase por ahí esto que hay 3 o 4 chicos y se pierden de la clase, digamos. No sé si ustedes coinciden con eso. Eh, bueno, nos veremos la otra semana. Eh, Sí, por mi parte sí, profe. sí, porque yo entiendo, están en mesa de exámenes y la verdad que te estén explicando temas cuando estás por rendir finales,
Nosotros en realidad el calendario es que no hay clases, ¿sí? Si uno quiere puede dar clases, no hay problema. Pero preferimos con Jessy para no perder la clase, se la damos, pero en otra semana. Alguna semana damos alguna clase más cada una. Y las dejamos estudiar la semana que viene. Así que nos veríamos recién la otra semana para terminar las indeterminaciones. ¿Está bien? Buenísimo, profe. Yo Profe, les muchas pido que usen la consulta, ¿sí? Si tienen alguna duda, prometo pensar el tema del 0 sobre 0, se los digo.